gracias, buenas tardes. Tenemos el gran agrado de agradecerles su participación y presentarles al maestro Gaudencio Rodríguez Juárez. Él es psicólogo, psicoterapeuta, autor del libro Cero Golpes, consultor UNICEF en temas de crianza positiva y buen trato. Recibámosle, por favor, con un fuerte aplauso. Gracias. Gracias por su generoso aplauso. Tenemos 50 minutos para acercarnos a un tema espinoso, doloroso. Este es el título que tenemos. Al mismo tiempo que un tema tremendamente urgente. No podemos, digamos, como promover crianzas positivas, sensibles, conscientes, con ternura, con respeto, si no logramos antes como población reflexionar acerca de qué nos pasó al haber crecido con los métodos de crianza de corte autoritario. ¿Sí están de acuerdo que de allá venimos, que somos una generación herida? Porque si nos faltan evidencias, que yo voy a traer algunas evidencias grandes, globales, nacionales, pero algunas otras evidencias las vamos a ir como sumando aquí, en este grupo, en este colectivo, porque recuerden que la sociología nos dice que como es en los pequeños grupos, es en los grandes grupos. Entonces, les quiero proponer que hagamos de estos 50 minutos que se van a ir como agua, un espacio interactivo para poder reflexionar esta temática. ¿Quieren participar? ¿Quieren interactuar? Genial. Entonces, mi rol va a ser compartir la información que nos permita cumplir con este objetivo que tenemos para este espacio, que es reconocer los diversos tipos de violencia que pueden surgir en las relaciones familiares a fin de aplicar estrategias de prevención que permitan generar hogares libres de violencia. Ese es nuestro objetivo en estos 50 minutos. Y yo preparé alguna información y algunas interacciones con ustedes que nos pueden acercar a ese objetivo. Y entonces, mi otro rol va a ser invitarles a que tomen la voz, a que participen, a que opinen, pero les quiero pedir que sean pacientes conmigo porque 50 minutos no nos van a dar como para poder plantear y analizar casos personales específicos, porque eso requiere mucho análisis. Yo en general les voy a estar haciendo preguntas muy dirigidas para que ustedes logren dar alguna respuesta muy puntual. Incluso voy a estar señalando 2 de ustedes que quieran participar o 3 de ustedes. Voy a decir el número, si se acumulan más manos nos vamos a quedar solo con el número que yo vaya indicando. Entonces voy a ser como muy directivo en mi rol de facilitador. ¿Aceptan? Qué bueno, porque no preparé otra cosa, entonces me meterían en apuros. Recuerden que vamos a estar usando el micrófono siempre porque se está grabando y tiene que quedar el audio para tal fin. Entonces cuando lo tomen, hablamos con él muy cerca de la boca para que salga bien y quede también el audio grabado. Bueno, este es nuestro objetivo y quisiera pedirle a 2 personas que comparta cuál es su expectativa. Cuando entró y eligió este tema y entró a este salón, ¿qué dijo su mente? Ojalá se hable de esto, ojalá me quede claro esto, ojalá esta pregunta que tengo se resuelva. 2 de ustedes que comparta qué expectativa tiene a este tema. Levante la mano para que les acerquemos el otro micrófono con la ayuda de Andrea. Aquí hay uno, Andrea. ¿Y la 2 quién va a ser? Levante la mano. Allá, ok, te escuchamos. Conocer estrategias para tener hogares libres de violencia, es decir, cómo lo puedo aplicar en mi casa para que todo vaya en armonía. Genial, en lo que llegue el micrófono a la segunda mano, decirles que sí vamos a llegar a ese punto, pero ojo, cuando hablemos de estrategias en estos temas de crianza, nunca pensemos en fórmulas universales o en recetas universales, porque no existe. Cada niña, cada niño es único y repetible, cada persona educadora también, y el vínculo que forman en ese momento también, vínculo que cambia al siguiente día o en semanas o en meses. Entonces no lo hay. Pero sí nos vamos a acercar a pensar algunos conocimientos que nos permiten entender cómo funciona la mente humana, cómo se forma la mente del niño, de la niña, y desde ya poderles decir que su mente se construye con la mente de los adultos que le crían. Y vamos a decir algunas cuantas cosas que yo espero que se les queden a ustedes como herramienta, pero no como tip ni receta universal, porque eso no existe. Esto es más potente. Si conocemos cómo funciona la mente humana, cómo se construye la mente del niño, de la niña,
¿Y cuál es nuestro rol como acompañante? Eso es mucho más potente, porque entonces yo podré tener criterios para elegir en cada situación que ocurre en el día a día. Ok, gracias. ¿Y dos? Yo, pues conocer básicamente cómo, yo sé que no es como un plan, pero saber decir, ok, si me está faltando tal cosa, la puedo mejorar con tal, reemplazarla con tal pensamiento o tal conducta para pues criarlos de una mejor manera, y también conocer cómo uno puede autorregularse, porque a veces uno no tiene el conocimiento y dices, ¿qué es? Mi niño me desquicia. No, eres tú, que sí, no te sabes regular. Y me gusta tu planteamiento porque en ocasiones sí sé qué hacer. Ya fui a una charla, a un taller, a un curso de recrea o con otra persona, pero a la hora de la práctica no me sale. ¿Por qué? Tú ya nos diste la respuesta. Porque criar tiene todo que ver conmigo que crío, mucho menos que con el niño o la niña. ¿Por qué lo planteo así? Porque cada niña o niño va a ir haciendo lo que tiene que hacer en función de su etapa de ciclo vital. Y todos los niños y niñas de los 2 años de edad hacen cosas muy parecidas, los de 8 años de edad cosas muy parecidas. Eso no tiene nada de extraordinario. En realidad el reto es conmigo en mi rol educador. ¿Qué hago yo con esas conductas, con esos comportamientos? Bueno, híjole, quisiera que tuviéramos 4 horas por lo menos para esto, pero vamos a ver qué conseguimos dejar. Y me voy a apoyar en las pantallas 2 láminas que lo único que quiero decir de ellas son cifras en México. El título que tenemos en este taller son Hogares Libres de Violencia. ¿Qué justifica que este evento ponga este tema ahí, ponga un taller ahí? Lo justifica la urgencia que tiene la temática. Hay muchas cifras ahí en México sobre la violencia que padecen niñas, niños y adolescentes, pero de ellas solo voy a decir por cuestión de tiempo la más fuerte, que justifica que trabajemos arduamente en este tema. Hoy mismo en México, entre 3 y 6 niños, niñas van a cancelar su vida. Lo digo rápido porque así es fuerte, y sé que aquí hay una niña también, pero ella sabe de esto que está viviendo en su país. Hoy día van a cancelar su vida personas adultas en el ámbito familiar, entre 3 y 6 personas van a morir hoy a manos de violencia de las personas que deberían de cuidarle. Ese es el promedio diario en México. Los medios de comunicación se enteran de uno u otro dato, pero esa es la cifra. Está fuerte, está terrible. ¿Y de qué nos habla esta cifra? De que la violencia en el ámbito familiar tiene una escalada. Comienza con un grito, luego una humillación, luego un empujón, pellizco, y si no hay un tercero en la sociedad que intervenga, la escalada puede tomar niveles letales, entre 3 y 6 diarios en México. De esta otra lámina, solo decirles que cifras de UNICEF 2019 nos decían que antes de la pandemia, 2019, 6 de cada 10 niñas y niños seguían siendo disciplinados o educados a través de métodos basados en el castigo corporal o humillante. Ojo, castigo corporal es distinto al maltrato infantil grave y extremo. El castigo corporal se define como esas otras prácticas disciplinarias basadas en pellizco, coscorrón, nalgada, jalón de oreja. Y humillantes incluye también los no físicos. Todas esas conductas o actitudes de la persona educadora que humillan, denigran, ignoran, devalúan, atemorizan, etcétera, etcétera. 6 de cada 10, la mayoría. Y sabemos que en medio de la pandemia esto se agravó, el estrés parental se elevó y estas prácticas de crianza aumentaron. Hubo más desesperación en la gente y yo creo que aumentó. De 6 de cada 10 debieron ser 8 de cada 10, lo cual está brutal, ¿no? O sea, son cifras muy altas que nos dan cuenta que la niñez en el siglo XXI sigue sin pasarla bien, le está yendo mal, ¿no? Y entonces estos son números como generales y actuales, por eso nos surge hablar de esto. Y entonces, para acercarnos a la temática, quiero proponerles que lo hagamos de la siguiente manera. Denme un segundo porque…
Ya ven ahí mi pantalla, ¿verdad? También. Lo que les quiero proponer es lo siguiente. Voy a poner aquí en pantalla el video dura 3 minutos y medio, pero y es un video no agradable. No obstante, lo traigo porque les quiero pedir lo siguiente. Vamos a mirarlo por un momento. Tiene como título Castigo ejemplar. Así castigan los coreanos a sus hijos, un castigo ejemplar. Y es un video que suele hacerse viral en las redes sociales y que a mí me llama mucho la atención que los comentarios de la gente justifican y argumentan a favor de ese video diciendo que bien, o sea, esa disciplina es la que debería de existir. Yo les quiero pedir que mientras van mirando, traten de hacer 2 cosas. Identifiquen qué están sintiendo ustedes e identifiquen por qué la gente considera que este es un castigo ejemplar. Intencionalmente le voy a bajar el volumen, casi no tiene audio, pero tampoco es grato que escuchemos lo poco que se dice. Creo que solo las personas de delante alcanzan a ver las letras que hay acá, ¿no? Hasta atrás no alcanzan a ver, ¿no? Voy a ir leyendo algunas de lo que dicen. El papá está disciplinando a sus hijos. ¿Están arrepentidos? Lo sentimos. Bajen las manos. Baja las manos. Baja las manos. Baja las manos, le dice al otro niño. Hagan las paces. Ya saben, el conflicto, estaban peleando los hermanos, ¿no? Hagan las paces. Abre los ojos, le dice uno. Abre los ojos, le dice el chico. Hagan las paces, digan que lo sienten. Lo siento, dice el niño. Háganlo bien y abrácense. Lo siento, dice uno y otro. Hey, regresa aquí. ¿Quién te dejó ir? ¿Volverás a gritarle a tu hermano mayor? No lo harás, ¿cierto? Sí. Si lo vuelves a hacer, los castigaré. Si pelean de nuevo, levantarán los brazos. ¿Entienden? No deben gritarle a tu hermano mayor. No deben pelearse así. ¿Quieres dejar de ser hijo de mamá y de papá? Siwon, no pelees si quieres ser hijo nuestro. Si no escuchas a mamá y papá, ¿cómo quieres ser nuestro hijo? ¿No eres hermano de tu hermano? Tienen nombres raros. ¿De quién es hermano Seboyol? Entonces, ¿por qué eres así con tu hermano? ¿Quieres que regalemos a tu hermano a alguien más? ¿Dárselo a alguien más? ¿Quieres vivir en otro lado, en la casa de tu amigo? Le dice al otro. Ve a la casa de tu amigo si quieres seguir peleando con tu hermano. Discúlpate con tu hermano, dile que no volverás a gritarle. Tú dile a tu hermano que lo sientes. Dile que ya no lo harás. Dile que lo prometes. Vengan aquí. Si lo vuelven a hacer, levantarán las manos por más tiempo, ¿entendido? Mi nariz, dice el niño. Vayan a jugar. Si vuelven a pelear, tal. Sí. Decía yo que la gente, después de que lo miraba en redes sociales, decía, eso está muy bien, ese modo de disciplina está muy bien, es correcto. Quisiera pedirle a 3 personas que así muy brevemente compartan por qué creen que la gente encuentra estos métodos adecuados, útiles, esos métodos disciplinarios.
3 de ustedes, ¿por qué creen que la gente decía, sí, qué bueno, lo hace muy bien? Recuerden, frases puntuales, cortas. Con el micrófono para que quede grabado allá. Porque actuamos por repetición sin pensar que las cosas están bien o mal, simplemente porque nuestros padres así nos reprendieron. Lo hacemos porque no lo hicieron y en nuestra vida no Sí. apareció alguien que validara nuestro sufrimiento, nuestro dolor. Creo que alcanzamos a ver el sufrimiento, el terror de los niños, pero si nadie en su vida le dice a esos niños, eso que te hicieron, eso que te atemorizó, no estuvo correcto, la probabilidad de que lo repitan es muy alta. Entonces, lo que dijiste muy puntual es, la gente valida estos métodos porque a la gente no lo aplicaron y nadie nos desengañó. Ok, una segunda persona, allá, Andrea. ¿Y la tercera quién es para que vayamos ubicando? 3, y ahí nos quedamos. ¿Por qué la gente en internet validaba esos métodos que vimos ahí? Porque todavía existe una mirada adultocentrista en el que adulto creemos que los niños y las niñas son objetos y que tenemos nosotros derecho de hacer con ellos lo que se nos venga en gana, ¿no? Entonces no los vemos como personas cuando lo son. Ok, clarísimo, ni le quito ni le pongo, más bien que no se nos olvide lo que están diciendo las compañeras, es Bien. muy, muy claro. ¿Un tercero? Gracias. Siento que lo validaba porque ven que hay un diálogo entre papá e hijos, pero mi humilde punto de vista siento que también falta como una toma de conciencia más profunda para que los niños por sí mismos caigan en la cuenta de lo que está mal y que no sean dirigidos. Dile a tu hermano perdón, dile que no lo volverás, o sea, dile, pero creo que falta esa parte de que ellos solitos lo hagan. Genial, creo que ustedes hablan más claro que yo. Mi rol va a ser darles nada más las preguntas y que ustedes respondan, porque las 3 participaciones que hacen nos dan información muy valiosa en este sentido. ¿Acaso yo le agregaría, aprovechando tu comentario tan atinado, el decir, no acaso, más bien le sumo a tu comentario, que esta tendencia adultocéntrica, adultocrática de este mundo nos ha llevado a poner el énfasis en la crianza, en el cambio del comportamiento. O sea, este mandato de tenemos que hacer buenos niños, sinónimo de bien portados, sinónimo de obedientes al extremo, ha hecho que se ponga el énfasis en la conducta, sin pensar qué le está pasando en el mundo interno emocional a niñas y niños. Así crecimos. La manera en que nos criaron fue de esta forma. Y ojo, no estoy haciendo un juicio, una crítica a quienes nos criaron, que hicieron lo mejor que pudieron, con su amor, con sus recursos y con la época en la que fuimos niñas, fuimos niños. Solo estoy describiendo que poner el énfasis en la conducta dejó de lado lo que nos pasaba en el mundo emocional. Y lo que vemos en estas imágenes a nivel psicológico es muy grave. Los niños están muy atemorizados, quienes están más cerca logran ver los rostros. Y hay un punto en que los niños ya no están con su papá. Los niños tienen su mente en otro lado, eso se llama disociación. Cuando el dolor, el miedo es muy grande, la mente se disocia, es decir, desconecta el dolor y el sufrimiento que tiene en el momento y se va para otro lado. Cuando el papá le dice, discúlpate con tu hermano, abrácense, pidan disculpas, los niños cumplen todo, ¿sí lo ven? Lo hacen todo. Y yo les preguntaría a ustedes, ¿y realmente en el fondo los niños están aprendiendo el sentido de la hermandad, el sentido del arrepentimiento, el sentido de la disculpa? No. ¿Por qué? Porque si vemos sus rostros, son rostros de temor, sus circuitos cerebrales asociados al miedo, los niveles de estrés que tienen ellos son muy altos, no es subjetivo, se ven los cuerpos. Este cuerpo tremendamente flácido por momentos es un sistema nervioso autónomo hipoactivado, está congelado. El otro niño también está hacia el congelamiento, en ocasiones aprieta sus manos y vea cuando les dice, dile a tu hermano tal. El niño lo hace, pero como un autómata, ¿no?
O sea, su cerebro pensante, reflexivo, como anuncias tú, no está funcionando. Están reaccionando desde los cerebros profundos que están hechos para la sobrevivencia y entonces hacen lo que el adulto les diga. ¿Para qué? Pues para sobrevivir, para salir adelante de esa situación. Pero es muy grave lo que les hace porque se están disociando. Y que los niños muy pequeños, producto del miedo, tengan que disociar su mente es muy grave. Porque entonces, si eso es repetido en la vida de esos niños, eso termina quedando como un recurso, pero no es un recurso consciente. Es un recurso de la mente profunda que no es manejada por el niño. Los seres humanos manejamos, digamos, en control nuestras funciones del cerebro llamado cortical. O sea, en el cerebro prefrontal, detrás de aquí de la frente, es donde vamos sumando nuestras habilidades humanas. Las habilidades de reconocer, pensar, sentir, manejar nuestras emociones, regularlas, inhibirlas, posponerlas, resolver dilemas éticos, agradecer. Todas esas funciones que este papá pretende estar enseñando aquí se van construyendo con un largo proceso que dura por lo menos 20, 25 años, proceso educativo de crianza, y para que se vayan formando esas habilidades aquí en el córtex prefrontal se requiere calma, se requiere sentir seguridad emocional. ¿Para qué? Para activar el cerebro que piensa y razona. Lo que aquí hace este papá es llevar el estrés al extremo y termina por generar que los niños desconecten su incipiente cerebro pensante. ¿Por qué me estoy deteniendo en esto y utilizando un video? Porque estas cosas suceden en la vida cotidiana así, muy rápidas, muy ágiles. El video no dura más de dura poco más de 3 minutos. Y en esos poco más de 3 minutos sucedieron cantidad de cosas en la interacción y en los cerebros de los niños. Entonces, hasta aquí es una manera de poder volver a insistir que para que haya aprendizaje en el aula, en la escuela, en la comunidad, en el hogar, tiene que haber seguridad emocional. Esto, digamos, en nuestro rol de personas educadoras hay que tatuárnoslo, porque venimos de la tradición inversa, la tradición que decía la letra con sangre. Completen la frase, o no se la saben, solo yo la padecí. Esa tradición sigue vigente, ¿no? Y entonces tenemos que darle vuelta. ¿Por qué se les pega a los niños y a las niñas? Este video y las respuestas que ustedes dieron nos permite, ya nos puso algunas respuestas en el aire. Y cuando yo digo por qué se les pega, no solo es físicamente, sino verbalmente, actitudinalmente. O sea, pegamos de muchas formas los adultos a niñas y niños. Y entonces, ¿por qué ocurre eso? Por lo que dijo nuestra compañera, porque alguna vez no lo hicieron y yo le agregué y no apareció alguien en mi vida que desmintiera eso, alguien que dijera, oye, eso no debió suceder, no es por tu bien y si te dolió, es válido, tu cuerpo no miente. No critico a quien le pegó, no me meto ni siquiera toco a la persona porque no es que la persona sea mala, su papá, su mamá, es su método el que no está adecuado, ¿no? Y hay otra razón que a veces la obviamos demasiado. Pegamos a niñas y niños simple y sencillamente porque se puede. ¿Están de acuerdo? O sea, es un asunto de poder. ¿Por qué en el ámbito de trabajo cuando mi colaborador se equivoca y echa a perder todo el mes de trabajo que llevábamos con un error que cometió, me dan ganas de pegarle, ¿cierto? ¿Por qué no le pego? Porque no se puede. Puede que me la regrese, puede que me demande, puede que no se puede. Seamos honestos, honestas, a las niñas y a los niños se les pega física, verbalmente, etcétera, porque se puede. No es porque le estoy educando, no es por su bien, es un asunto de poder. Ojo, criar, educar es un asunto de poder. Papá, mamá tiene un poder asignado en la patria potestad. El docente, la docente tiene un poder asignado para poder impartir su cátedra y acompañar a los niños y niñas. Sin poder no puede haber en su proceso de enseñanza. El asunto está en que tenemos que hacer un uso ético del poder.
se trata de utilizarlo en favor de alguien que tiene menos poder, un niño o una niña, que sí tienen poder, pero mucho menos que el del mundo adulto, y lo tenemos que utilizar adecuadamente. Pegamos porque se desconfía de las intenciones de niñas y niños. Pensamos que los comportamientos errados o equivocados que en ocasiones tienen, en ocasiones hasta medios y destructivos o autodestructivos, lo hacen de mala fe. Se nos olvida que si lo hacen es solo porque acaban de llegar al planeta Tierra, ¿no? Y están aprendiendo cómo vivir en este mundo que es muy complejo. No lo hacen para molestarnos, para tomarnos la medida, para engañarnos. Lo hacen porque están viviendo y están aprendiendo a vivir. Les pegamos también porque se considera un recurso disciplinario efectivo. Mucha gente sigue pensando que eso sí forma, eso sí educa. Y finalmente, porque se nos agotaron los recursos disciplinarios. Ya no supe cómo hacerle, tuve un mal día, etc. Entonces, volvamos a las definiciones principales. Hogares libres de violencia, hogares libres de maltrato es nuestro tema. Y hoy está muy bien definido qué es la violencia, qué es el maltrato contra niñas, niños y adolescentes. La Organización Mundial de la Salud nos dice que se define como los abusos y desatención de que son objetos los y las menores de 18 años. Ojo, se maltrata o se utiliza la violencia de manera activa o de manera pasiva, ¿no? Abusar o quedarnos replegados, no atendiendo necesidades de desarrollo, es decir, ser indiferentes con un niño o una niña a sus necesidades de desarrollo es maltrato. Irnos a los extremos, pues, ¿no? Los padres, madres que en ocasiones para no castigar se van al otro extremo de la sobreprotección, de la hiperpermisividad, pues se siguen en el terreno del maltrato. Nada más cambió de tipo físico, emocional, a la negligencia. Y la negligencia es otra de las formas de maltrato. Incluye, aquí no lo dice la definición de la Organización Mundial de la Salud, todos los tipos de maltrato: el físico, el psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo. Y ojo, que causen o puedan causar daño a la salud. O sea, con que puedan causar ya estamos en el terreno del maltrato. Que atenten contra su salud, su desarrollo o su dignidad, o que pongan en peligro su supervivencia. Todo esto en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza y poder, o poder. Y cualquiera de estas tres, cuando se trata de un adulto respecto a un niño, siempre se va a cumplir, la de poder. Siempre un adulto va a tener más fuerza, más poder que un niño o una niña. Entonces, todo lo que hagamos y perjudique su salud o la pueda perjudicar, está en ese terreno. Y hay un dato muy interesante: la exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas de maltrato, nos dice la definición. Ustedes probablemente han escuchado parejas donde hay violencia conyugal, estadísticamente, generalmente él hacia ella, y ese hombre suele decir: bueno, sí, reconozco que me he equivocado con mi esposa, pero yo nunca he tocado a mi hijo o a mis hijos, yo a ellos no los he maltratado. ¿De acuerdo a esta definición, tiene razón esa persona? No. El mero hecho de que hijos e hijas sean testigos de la violencia conyugal lo pone en el terreno del maltrato. ¿Por qué? Porque hoy sabemos por la evidencia que el nivel de estrés que vive una niña o un niño que es testigo de la violencia conyugal es igualito que el estrés que vive cuando un niño es el receptor activo de la violencia. O sea, hace mucho daño ser testigo. Hay 4 procesos llamados como psicosociales que facilitan que en la sociedad el maltrato infantil se sostenga, se mantenga. La invisibilización, es decir, que la gente no tenga los lentes para poder llamar maltrato al maltrato. Toda esa gente que dice: te pego por tu bien, te estoy educando, es para que entiendas, es que no hay otra forma contigo, es gente que además tiene naturalizado esas formas de vida, ¿no? Nos dijo la compañera: bueno, lo del video es porque no lo hicieron y nadie nos desmintió, entonces quedó normalizado o naturalizado. En ocasiones también queda invisible porque la gente, aunque ve lo que ocurre, no le llama maltrato. ¿Por qué? Porque no tiene
una definición en su mente de este tipo para saber que eso que está observando es maltrato, no es educación, no es por tu bien. La insensibilización es otro tipo de factor psicosocial que genera que eso se quede ahí. La violencia, tenemos que saberlo, tiene una dinámica muy parecida a las adicciones a las drogas. Para que nos afecte un acto violento del cual yo soy testigo, tiene que haber un siguiente acto, pero de una mayor intensidad. Porque si yo crezco viendo que todos los días en casa nos gritamos, nos insultamos, nos humillamos, al inicio se sentía feo mirar que nos habláramos así, pero la mente se adapta a cualquier cosa, decían los neurocientíficos. Una buena noticia que tenemos es que el cerebro del niño se adapta a cualquier cosa. La mala noticia que tenemos es que el cerebro del niño se adapta a cualquier cosa. O sea, es buena y es mala noticia, porque se puede adaptar al buen trato y se puede adaptar al maltrato como mecanismo de sobrevivencia. ¿Cómo? Naturalizando eso e insensibilizándose. Por eso ustedes van a ver en ocasiones a gente adulta en relaciones de pareja, a veces son nuestras amistades, y como testigos uno suele decirle: oye amiga, la última vez, la manera en que te habló tu pareja cuando estuvimos en la convivencia, se me hace que se está pasando, ¿no? Como que no es respetuoso. No, bueno, es que así es él, ya sabes, o sea, tenía un mal día. Eso tiene que ver con insensibilización. Seguramente la primera vez que él le habló mal a ella, sí se desconcertó, pero luego el cerebro se adapta a eso y ya no lo registra. Puede registrar una incomodidad cuando eso escale un poco, pero luego la mente se vuelve a adaptar. El encubrimiento de la violencia no requiere de mucha explicación. Generalmente en la sociedad las instituciones educativas, la escuela, los centros de salud es quienes suelen detectar evidencias, signos de maltrato, y muchas veces no lo denuncian, no siguen los protocolos, terminan encubriendo esas prácticas. Bueno, ¿por qué quiero compartirles esto? Para poderles decir que esto es la prevención. Cuidémonos de estos fenómenos, de estos factores, regresemos a los conceptos y sepamos qué es buen trato y qué es maltrato. Porque nosotros venimos de esta cultura, nadie nos salvamos prácticamente de algunos malos tratos de la gente que nos crió. Si hoy estamos aquí en este foro es porque seguramente recibimos más buenos tratos que malos tratos, ¿sí están de acuerdo? De quienes nos criaron. ¿Por qué digo esto? Porque la gente que recibió más malos tratos que buenos tratos en su vida, ¿creen que estaría en un foro de crianza? No, esa gente está en otros terrenos, en otros lugares, ¿no? Entonces, idea fuerza que yo les quiero dejar: vayamos al concepto, ¿qué es buen trato? Conozcamos qué lo sostiene, sepamos que las consecuencias que deja son muchas. Hay 2 láminas solo para decir que el maltrato afecta a todos los niveles de la persona: cognitivo, afectivo, conductual, afecta a todo el ser. Genera afectación en las relaciones padres e hijos y potencia la psicopatología. Otra idea fuerza, que ya solo me quedan 10 minutos. Hoy no podemos criar de la manera que sea. Nuestros padres sí tenían licencia para hacerlo de la manera que sea, porque no había leyes, no había topes, no había límites. Hoy no podemos. Hoy hay leyes, por ejemplo, la Ley de Derechos de Niños y Adolescentes, que nos obliga a prescindir de los métodos que sean atemorizantes, que sean denigrantes, humillantes, que perjudican el desarrollo. Y estamos obligados a esto, a garantizar, dice la ley, un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia para el pleno, armonioso y libre desarrollo de la personalidad. Todo lo que yo haga en mi rol educador tiene que ser bien tratante. Esas formas no sirven. La pregunta es, ¿cuál es la mejor forma? No hay una sola receta. Hay 1001 formas como personas educadoras existen. Lo que sí es que las mejores tienen que llevar este sello, no recurrir a la violencia, sino a los buenos tratos. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué son los buenos tratos? Hay una definición universal de maltrato por organismos internacionales, pero es un drama histórico. No tenemos una definición de qué es buen trato
infantil hacia las niñas y niños. La palabra buen trato no existe en el diccionario, ¿se habían dado cuenta de eso? La palabra maltrato como adjetivo, si la buscan en el diccionario, sí existe. Pero si buscan maltrato así pegadito, corridito, como una sola palabra, como un adjetivo, no está en el diccionario. Y eso está terrible. Significa que es una palabra que no hemos usado lo suficiente como para que la Real Academia la suba al diccionario. Bueno, yo les propongo en este libro de mi autoría que por buenos tratos entendamos todas aquellas prácticas de cuidado, protección, acompañamiento, guía, formación, que tienen estas 4 características. Tratan al niño o a la niña como uno de la propia especie, es decir, reconocemos su dignidad y todo lo que yo haga como educador nunca va a rayar su dignidad. Se portó mal, sí, lo que voy a hacer es educarle en la línea de lo que mencionaron un poco, sobre todo nuestro compañero último, porque siempre voy a respetar su dignidad. 2, atiende a todas sus necesidades de desarrollo, les dice sí a todas las necesidades del niño, mas no a todos sus deseos. Ojo, necesidades y deseos son cosas diferentes. Las necesidades están identificadas, son de tipo fisiológico, cognitivo, emocional, socioemocional, vincular, moral. Cada vez que un niño venga con una necesidad de ese tipo, hay que atenderlo, hay que decirle sí, no hay que ignorarlo, no hay que decirle ahí luego lo vemos, no, siempre tenemos que decirle sí. En ocasiones su necesidad no se puede resolver ahorita, pero sí lo atiendo y le digo, oye, déjame terminar esto que estoy haciendo 10 minutos y lo resolvemos enseguida. Si el niño tiene edad para hacer eso, me va a decir sí, termino lo que hago y vamos. Pero si estamos hablando de un bebé, a un bebé no le puedo decir espérame 10 minutos y ahorita lo resolvemos, porque su capacidad es más limitada. Decir sí a todas las necesidades de desarrollo, no necesariamente a los deseos. Los deseos y necesidades se diferencian en parte porque si yo no cubro necesidades, eso afecta su desarrollo. Si yo no cubro todos sus deseos, solo uno que otro, no afecto a su desarrollo. De hecho, yo perjudico al niño si le cubro todos sus deseos. ¿Sí queda claro? Pues estoy teniendo que decir muy rápido todo, pero esa es la diferencia. Entonces, buenos tratos es decir sí a todas las necesidades, mas no a todos sus deseos. La última coordenada es que estos respetan y generan sensaciones gratas en quien da los buenos tratos y en quien los recibe. Esto que yo manejo con mi hijo, que estuvo a punto de hacerme perder la cabeza, pero me alcancé a recuperar y luego desde ahí pensé cuál es la mejor forma de abordarlo y me acerqué a él y hablé, lo contuve, le regulé su emoción y luego pudimos hablar de la situación. Lo resolvimos bien. A mí como educador me deja una sensación muy grata. Me siento orgulloso conmigo, me siento inteligente, me siento competente y en mi hijo le deja sensaciones parecidas. En el sentido de se siente seguro, valioso, importante, respetado. Si ustedes quieren saber si eso que están haciendo con su niña, con su niño, es bien tratante, háganse estas 4 preguntas. ¿Le estoy tratando como uno igual que yo en términos de dignidad? ¿Resolví su necesidad? ¿Respeté todos y cada uno de sus derechos? ¿Y qué sensación me deja y le deja? Incluso uno le puede preguntar a su hijo cuando ya tiene el lenguaje, oye, esta manera en que lo resolvimos, ¿cómo estuvo? ¿Cómo nos salió? ¿Cómo me salió a mí como educador? Bien, porque me escuchaste y yo pensé que me ibas a regañar porque lo que hice estuvo muy mal y no me regañaste y ya entendí y ya aprendí qué tal. ¿Y cómo te sientes? Ah, pues bien, te quiero, papá, me siento seguro. Su cuerpo no miente. Estábamos en el terreno de los buenos tratos. Bueno, nos quedan 3 minutos y las únicas herramientas que he podido dejarles van en esta línea, coordenadas para saber en qué terreno vamos, en qué terreno estamos. Voy a agregar esto último en los 3 minutos que quedan. Nosotros venimos de esta tradición, nos educaron esperando nuestra obediencia ciega, para eso controlaban nuestro comportamiento con los métodos autoritarios, que eran métodos que activaban nuestros circuitos cerebrales de miedo. Entonces era un uso no de autoridad, sino un autoritarismo, ¿no? Un abuso de poder. La propuesta es que vayamos cambiando el paradigma, que en lugar de nosotros proponernos como valores la obediencia en los hijos, nos planteemos nuestro rol de ayudarles a ir construyendo un cerebro pleno,
Para eso, en lugar de controlar su comportamiento, vamos a ir promoviendo criterios y habilidades para la vida en cada cosa que hacen en la vida cotidiana, reflexionando sobre esa pelea que tuvo con el hermano, sobre ese vidrio que quebró con el balón, aunque yo le había dicho que no jugara ahí. Con esas situaciones vamos a construir criterio y habilidades para la vida. Vamos a utilizar métodos que no activen sus circuitos de miedo en el cerebro, sino los circuitos de seguridad emocional, y esto lo haremos en un uso de la autoridad. Solo me alcanza para decirles que en esa línea, digámosle no a castigos, amenazas, gritos, sermones, desplantes, y vayamos a la búsqueda de otros métodos. Hay un montón hoy ya en la literatura: soluciones adaptativas y reparación, reflexión, acuerdos, animar, empatía, diálogo, orientación, acompañamiento. Hay un montón de opciones hoy que nuestros padres no tenemos, y como no hay tiempo aquí de decirles con más precisión que eso, ¿cuáles? Me voy a saltar a una lámina donde les voy a decir dónde pueden encontrar muchas. El DIF Nacional abrió este sitio, .dif.gov.mx/buen trato, y UNICEF, en una consultoría en la que pude estar con ellos, creamos muchos materiales y los encuentran en unicef.org, México Buen Trato. Hay un montón de manuales, videos, folletos, mucho material sobre crianza positiva y buen trato que ustedes pueden bajar de manera gratuita en esos sitios. Ya vimos hoy por la mañana lo que Jalisco está proponiendo. Tiene todo un programa de cursos, talleres. Hay que ir a su búsqueda. A nosotros como generación no nos va a salir espontáneamente el buen trato, porque venimos de una historia diferente. Nosotros vamos a tener que trabajar para hacernos de herramientas de buen trato, entregárselas en la crianza, no con conferencias, sino en la crianza a nuestros hijos e hijas, para que a ellos sí, el día de mañana, les fluya con mayor espontaneidad este buen trato. Y entonces, ahí hay información valiosa. Aquí les puse algunos libros que se han hecho en esta última década y que traen información científica, porque lo único que hay que cuidar es que hoy mismo, aún entre la gente que escribe libros sobre crianza, hay algunos que siguen recomendando métodos o que atentan contra los derechos de los niños. Algunos psicólogos siguen recomendando: si hace berrinche, ignóralo. Estamos atentando contra necesidad de desarrollo, contra derecho a la protección, a la seguridad, etcétera. Entonces, estos libros tienen evidencia científica, son modernos, son algunos títulos de los muchos que están surgiendo. Cero Golpes es de mi autoría, yo creo que es la antesala a todos ellos, porque hablamos mucho de estas cosas que estamos trabajando acá, y hago el comercial completo, lo encuentran en Mercado Libre. Entonces, quedan 30 segundos, ¿cierto, Andrea? 30 segundos me alcanza solo para decirles que yo les puedo seguir acompañando también con materiales gratuitos en esos sitios, y esperar que vayan ustedes a la búsqueda de esta información. Nuestros padres, abuelos no tuvieron esta información. Hoy ya se generó y se está haciendo para que la comprendamos todo mundo, que nos toca como población ir a su encuentro, apropiárnosla y divulgarla con más papás, mamás y docentes. Este es el momento sociohistórico, oportunidad que tenemos. Entonces, ojalá que se hayan quedado por lo menos con una o dos ideas, pero sobre todo con esta invitación. Vamos al encuentro y divulguemos la información. Hasta ahí nos da, ¿verdad? Bueno. Agradecemos con un fuerte aplauso, por favor.